Dios les bendiga a todos hermanos, amigos que nos ven en nuestro canal Pentecostales del Nombre RD. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro hermano Hilber. Él está aquí porque conoce bíblicamente la historia del pueblo de Israel, y como es un tema actual que todo el mundo está hablando de Israel, pero quizá no conocen el trasfondo de qué es lo que está pasando, y sería bueno nosotros poder mostrar por la Biblia cuál es el origen de este pueblo, cómo es que surgió. Quizá también conociendo esto podemos encontrar y entender qué es lo que está pasando. Bienvenido, hermano Hilbert. Gracias, hermano Jensen, Dios lo bendiga. Amén. Para analizar eh, la historia de este pueblo, realmente hay que leer siempre porque es una historia muy extensa. Pero entonces, a grosso modo, cuando nosotros leemos el capítulo 12 del libro de Génesis, encontramos el llamamiento que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. O sea que todo el pueblo de Israel viene a partir de una promesa, de un llamamiento de Dios a una sola persona. Sí, Abraham era un hombre de 75 años de edad. Sara también era una mujer avanzada en años, y aparte de eso era estéril. Y ahí es donde entonces nos damos cuenta que la existencia del pueblo de Israel como tal es un Un milagro milagro, por donde claro. nosotros lo veamos. De hecho, hoy mismo que exista la nación de Israel como tal, es un milagro que cualquier escéptico, ateo, lo que quiera, con solamente estudiar la historia de Israel, tiene que llegar a la conclusión de que Hay algo sobrenatural. algo sobrenatural, porque no es normal todo lo que ha acontecido. Y de hecho, si nosotros lo actualizamos, Israel tiene solamente unos 75 años de existencia después de que las Naciones Unidas lo declararon Estado, y que en estos años se haya convertido en una potencia a nivel mundial. Muy Y bien. Israel está en todo. O sea, es sorprendente, es maravilloso cómo eh, una nación así tan joven y con tantas situaciones que ha tenido, guerras que le ha tocado librar, amenazas y todo, cómo existe ese pueblo hoy, eso es solamente un milagro. Muy bien, hermano Hilbert. ¿Y usted nos puede contar a todos los que están viendo ahora o sea, está bien, llamó a Abraham, pero qué sucedió de ahí hasta que se volvió nación? Eh, ¿Cómo fue esa, bíblicamente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esa historia? Muy bien. Eh, cuando Dios llama a Abraham tiene 75 años de edad, y entonces Dios le dio una promesa más tarde de que le daría un hijo y que su descendencia sería numerosa. Entonces vemos que ellos tenían una sierva llamada Agar, que era egipcia, y Sara en algún momento quiso como buscar una salida, como una ayuda al programa, y entonces por hacer bien lo que salió fue enredando las cosas, porque entonces le dice a Abraham que se allegue a su sierva para que ella tuviese un hijo, y entonces a partir de ahí a ver si se cumplía. O sea que ellos se adelantaron a lo que Dios les había dicho. Realmente Sí, claro. no tuvieron la paciencia necesaria para esperar y tomaron una decisión de tener un hijo, o pensaban que quizá la promesa de Dios venía por medio de esta sierva y no por medio de la misma Sara, que era estéril, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos cómo en el preciso momento cuando ya Agar está, eh, dice, está encinta, siente que está en embarazo y todo, entonces la Biblia dice que empezó a menospreciar, a mirar con menosprecio a su señora. La Biblia no abunda mucho en muchos detalles, pero ya ahí nos deja una ventana para que nosotros analicemos
ya toda la problemática que pudo darse allá y cómo, de tal forma que llegó un momento cuando, cuando Sara echó a Agar de la casa. O sea que hay un problema de una promesa donde quizá alguno de los dos niños que nacieron, uno piensa que es el primogénito, otro piensa que tiene la promesa y como que viene por ahí como la raíz del asunto. Sí, claro, porque cuando entonces ya Ismael está ya grandecito, es como un adolescente, algo así, entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, la Biblia dice que un día observó cómo Sara observó cómo Ismael se burlaba de Isaac. Y eso generó un problema que al último, pues a Abraham le tocó que hacer que Sara tomara a su muchacho y se fuera. Porque entonces, y a Abraham le pareció muy grave esto, pero Dios le dijo que hiciera todo lo que Sara le estaba diciendo, porque le dice, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, la bendición venía por la línea de Isaac, no por Ismael. Entonces, humanamente podemos decir que el primogénito es Ismael, pero realmente el hijo de Sara como tal y el hijo de la promesa y el milagro también, Isaac. Isaac. Sí, ahí se ve realmente cómo Dios obró para que naciera ese niño, ¿no? Es un verdadero milagro. Entonces nació el niño, pero ¿cuándo es que el pueblo crece? ¿Qué es lo que sucede? Porque hasta ahí es simplemente una familia que se está formando, ¿no? A partir de dos ancianos y se forman prácticamente, vamos a decir, uno con la esclava y otro con Sara. Eh, y, pero ¿cuál es Israel? Cómo es que se formó? Sí, ahí es donde entonces ya sucede el milagro y hay algo más maravilloso todavía, porque cuando eh, este niño Isaac tiene 12 años, Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo y le dice, tu único. Así que Abraham tenía muchos muchachos siervos y hijos de los siervos y todo que podían ser considerados sus hijos, pero Dios le enfatizó, tu único, el que tú amas. Y Abraham ya para esa época ha crecido en la fe, no le rehusó su hijo, sino que se levantó temprano y se van hacia el monte Moria. Y es indicativo cuando el Isaac le dice, padre, llevamos el cuchillo, la leña, todo está para el sacrificio. ¿Y dónde está el corderito? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. Ahí hay, de fondo hay una profecía, hay algo muy importante, pero ya eso lo... Bueno, se puede en un programa más adelante poder explicar todas estas cosas que están pasando. Entonces, Abraham le creyó a Dios y a partir de este hijo, ¿qué más sucede? ¿Cómo se desenlaza todo esto? Muy bien. Entonces, bueno, a partir de todo eso, Abraham llega a ser llamado padre de la fe y amigo de Dios. Y entonces, pues ya se casa Isaac, después viene Esaú, Jacob, y precisamente Jacob es el que tiene un encuentro con Dios. El Señor se le aparece, dice el ángel de Jehová se le aparece a Jacob. El nombre Jacob significa engañador, suplantador, mentiroso. Pero a partir de una lucha que tuvo, entonces el ángel le dice a Jacob, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y entonces el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y él le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Ahí es donde entonces se ve que a partir de la familia de ese Jacob, que ahora el ángel le dice que sería llamado Israel. Ahí es que aparece el pueblo de Israel, la Sí, a familia partir de ahí el nombre. de Jacob, el nombre Sí, de ese pueblo. porque entonces
Eh, Jacob entonces tiene 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de De Israel. Israel. Ah, Ujú. muy bien, muy bien. Que más tarde uno de los hijos de Jacob es vendido por sus mismos hermanos a Egipto, y después de la hambruna que hubo allá, todo esto, entonces Jacob fue a vivir a Egipto. Descendieron un grupo como de unas 75 personas. Toda Y la familia de este hijo que estaba en Egipto, ese es José. sí, sí, todos sus hermanos, su papá, bueno, en fin, Pero entonces, todavía ahí no es nación, ahí no, es no, una no, familia grande de ujú, más o menos unos 70 y pico de personas. sí, Pero ¿en qué momento entonces estaban ya en Egipto? ¿En qué momento se vuelven un pueblo nación. grande, nación? Sí, entonces, en Egipto estuvieron unos 430 años, y ya en ese tiempo pues se multiplicaron, y ahí es donde viene el tiempo donde Faraón ve que el pueblo ha crecido mucho, y entonces los egipcios tienen ya temor de los israelitas y empieza la persecución, y ahí es donde aparece el personaje Moisés. Porque a pesar de de estar en Egipto, ellos conservaban ya un culto seguro ya al Dios que le había hablado a Abraham. Seguro ya era un pueblo que conocía a un Dios único, diferente a los dioses que tenían los egipcios. Sí, Y por claro, eso quizás se tenían, veía la ujú, diferencia entre un pueblo y el otro, ¿no? sí, Aunque claro. era una familia grande, eran muchos descendientes de este hombre, pero todavía ahí no es nación. ¿Y cómo sucede entonces ahora ya estando en Egipto que ellos pues salen y se forma ese pueblo de Israel, ¿no? Sí, estando en Egipto, en medio de la terrible persecución, y casi querían era exterminarlos, porque era la orden del faraón a las parteras. Entonces el pueblo clamó a Dios, y Dios oyó la oración del pueblo, y aparece el personaje que es Moisés, y Dios usa a Moisés para sacar al pueblo, y estando fuera del pueblo, fuera de Egipto, perdón, entonces en el monte Sinaí, entonces es donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés, y a partir de ahí se empieza a formar todo ya como... Ok, o sea que podemos entender que Moisés, un hombre que llamó Dios a partir de esa familia, de ese pueblo de Israel que estaba en Egipto, fue el encargado de sacarlo de Egipto y entonces llevarlo a una tierra que Dios le prometió Ujú. para hacerlo ya una nación. Cuando le da las leyes, cuando le da los decretos, lo que había que hacer, pues es el momento donde entonces se vuelve una nación, ¿cierto? Sí, entonces la idea es sacarlos e introducirlos en la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, pero entonces algunas personas cuando leen esa historia no logran como entender y admitir, aceptar, pero ¿y cómo es posible que entonces la orden era eh, matar a toda esa gente, esos niños, todo esto? Pero resulta de que era como Dios usó a Israel como arma de juicio, porque los cananeos se habían corrompido, o sea, había tanta maldad, Había tanto mucha maldad y de Dios todo, sí. no quiere nada tener que ver con Sí. con la maldad, ¿no? De hecho, Dios se lo dijo a Abraham. O sea, no había llegado el colmo de la maldad del amorreo todavía. Entonces, pero cuando llegara en su momento, Dios iba entonces a enjuiciarlos, y eso fue lo que pasó Es en la el correr consecuencia de de los lo siglos. malo, como Sí, todo. En la justicia divina, pues hay una consecuencia de lo que alguien hace mal. sí. Y esa es la justicia. Era como, en otras palabras, Dios usó a Israel como para extirpar un tumor, un cáncer, porque muchas veces la gente ve al niño como tal, pero Pero va a dependiendo del ser grande, va a ambiente, ser... sus padres y todo, cuando viene a ver Sí, sí. es un, Bueno, entonces, hermano Hilber, ahí ya Moisés lo lleva, entran a van de camino a una tierra prometida.
pero ya les da las leyes, les da todo, pero todavía no han llegado a la tierra. La tierra que el Señor les había prometido es una tierra que tuvieron que, los que moraban ahí tuvieron que salir, tuvieron que ser despojados. Y ¿cómo conectamos todo esto con lo que está pasando hoy en día? Es parte del problema. Esa tierra que están peleando unos por los otros, esas franjas, todas esas cosas que... Sí, claro. Eh, el pueblo de Israel como tal es llamado y Dios usa a Moisés con la idea de introducirlos en la tierra prometida en un lapso como de unos 40 días, y esos 40 días se tornaron en 40 años. Y ahí ¿Por qué nos, causa? ¿Por qué por causa? las rebeliones, la incredulidad y todo. Israel, un pueblo muy, muy duro, muy incrédulo, veía los milagros, glorificaba, celebraba a Dios, y al otro día ya estaba, Se le ha olvidado. se le olvidaba, sí. Ahí en el libro de Éxodo, más adelante Números, Deuteronomio, por ahí todo vemos esa historia del La palabra comportamiento del del Señor pueblo. dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, que Ujú, siempre está atento a hacer las cosas que se hagan correctamente, ¿no? Y si ellos se rebelaron, si ellos no hicieron las cosas como eran, pues la justicia de Dios ujú. va a pasar. Entonces ahí, después de ese tiempo que duraron, ahí fue que llegaron ya a la tierra prometida por medio de quién. Realmente toda aquella generación, todas esas personas, que alrededor de unos 2 millones se dice, realmente en el desierto murieron. Y los que entraron a la tierra prometida fueron los niños, que en ese momento por una rebelión, entonces, y por la incredulidad, porque unos espías fueron a la tierra prometida, trajeron el fruto, pero dijeron que allá moraban los hijos de Anac, que ellos no eran capaces, que se veían como hormigas delante de ellos, y el problema para creerle a Dios. Entonces, eh, pues al final Dios se airó con ellos y el castigo fue que muriera en el desierto, aunque con todo y eso Dios no los desamparó. Dios les dio el maná, los sostuvo, y siempre estuvo la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, como Dios para... siempre estuvo ahí Sí, con Dios, ellos, sí, para porque ayudarlos, para guardar, aún siendo aún ellos sí, sí. tan así. Ah, bueno, hermano Hilbert, pues qué bueno sería más adelante poder uno también seguir viendo a partir de la entrada de esa tierra prometida cómo llegamos de ahí hasta hoy. Ya ahí es una nación, Ujú. pero también hubo un momento donde ya se pierde eso y en la actualidad también sucedió que ya Israel pues fue otra vez catalogado como nación y quizá eso es parte de los problemas que suceden hoy, que es bueno uno en un momento dado poder entenderlo. Muchas gracias, hermano Hilbert. Señor le bendiga en gran manera. Espero que todos hayan más o menos poder comprender de así a grosso modo lo que de dónde se originó el pueblo de Israel y que eso es historia bíblica, porque la Biblia pues es un libro histórico que nos muestra lo que sucede con la humanidad. Amén, así es, hermano Jenser. Después poder conectarlo precisamente a la actualidad, porque Israel en este momento, eh, escatológicamente hablando, es como el reloj de Dios en la tierra, y todo lo que pasa allá afecta de manera directa o indirecta a todo el mundo. Muy importante para Sí, ponerle mucho cuidado. sí, por eso es importante analizar esto y para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando, por qué y para dónde es que vamos. Amén, amén. Bueno, el Señor les bendiga a todos. Que estén muy bien.